Radio España. Onda Pesquera, la radio de la mar. Con Jesús Ferreiro. Aquí, en Radio España. Están ustedes a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Transmitimos a través de Radio España y desde la cabina Marconi de este buque informativo que aquí comienza su singladura de hoy. Bienvenidos a bordo. Bienvenidos a bordo de la radio de la mar. Onda Pesquera. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte en nuestra singladura, en este diario viaje, comunicando vida, llenando ausencias, quiere acercarte a quien en la distancia te siente tanto esperando estar. De frente, Onda Pesquera. Existen tres clases de hombres: los que viven, los que mueren y los que están en la mar. Contra viento y marea, sin miedo al temporal, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Desde la ciudad de Santander y a través de Radio España, estamos transmitiendo para los 7 mares y los 5 continentes Onda Pesquera, la radio de la mar. Nuestro barco es la radio, navegamos unidos, la gran familia de la mar. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo, desde mi ventana la mar no se ve. Háblame del mar, marinero. Buenos días nos dé Dios y nuestra santa patrona, la Virgen del Carmen. Este es el programa de Onda Pesquera, la radio de la mar, número 6284, el número 49 de esta temporada, y corresponde a hoy, lunes, día 15 del mes de enero del año 2024, festividad de San Mauro y Santa Raquel. Hoy, en primer lugar, me pone muy alegre felicitaros a vosotros, a los que desde cualquier parte del mundo nos escucháis cada semana. Naturalmente, también deseo felicitaros a todos los que os embarcáis con nosotros cada lunes y hacéis posible este pequeño milagro de llevar ya 6.284 programas. Gracias a todos y enhorabuena, porque nos acaban de otorgar a todos, sobre todo a vosotros, el Premio Nacional de Radio, instituido por la Academia Española de la Radio. La verdad es que estamos muy contentos, todos, vosotros, nosotros, por haber sido elegidos para el Premio Nacional de Radio 2024 por la Academia Española de la Radio. Estamos contentos porque es un gran premio, es un gran reconocimiento a nuestra labor. Sobre todo, estoy contento por vosotros, por la buena gente de la mar, porque es otro motivo para hablar de la buena gente de la mar en los medios de comunicación. Y además es un honor formar parte de esta selección de periodistas radiofónicos que han recibido el Premio Nacional de Radio antes que nosotros, como por ejemplo Luis del Olmo, Federico Jiménez Los Santos, Fernando Onega, José María García, Jesús Álvarez y un largo etcétera de periodistas que han entregado gran parte de su vida a la radio. Por eso es un honor formar parte de esta selección de grandes profesionales de la radio. Gracias una vez más a la Academia Española de la Radio por habernos distinguido con este Premio Nacional de Radio 2024.
Gracias de todo corazón. Saludos muy especiales, como siempre, para toda nuestra buena gente de la mar, para todos vosotros que nos estáis escuchando a miles de kilómetros de vuestros seres queridos. Como siempre, estamos transmitiendo desde Radio España, la emisora número 1 de la radiodifusión española, y lo hacemos a través de sus plataformas internacionales Seno FM, Google Podcast, Spotify, Amazon y también, naturalmente, a través de radioespaña.es. Por eso, por estas retransmisiones, por estas plataformas internacionales, nos estáis escuchando desde cualquier punto de los 7 mares y también, naturalmente, desde cualquier lugar de este pequeño planeta vagabundo que equivocadamente llamamos Tierra. Nos podéis escuchar las veces que queráis y a la hora que mejor os venga. Para realizar esta singladura, la número 6284 de Onda Pesquera, la radio de la mar, hemos invitado a subir a bordo a Lara Graña, Basilio Otero, Rita Míguez, Ernesto Páramo, Dani Mulero, el capitán de navío Eduardo Bernal, Begoña Merino, Jorge Álvarez y quien les habla encantado y sobre todo ilusionado, Jesús Ferreiro. Permitirme, hoy también, saludar especialmente a las personas que nos estáis escuchando a través de Teiba Radio Cantabria o a través de Radio Roncudo de Corme, la bella población da Costa da Morte, donde nacen los mejores percebes del mundo. Para todos nuestra más cordial y entrañable bienvenida a bordo de Onda Pesquera, la radio de la mar. Premio Internacional AXA de Periodismo 2022, Premio Cepesca de Periodismo 2023 y Premio Nacional de Radio 2024, otorgado por la Academia Española de la Radio. Estamos preparados para iniciar esta singladura de hoy, que como saben es la número 6284 de Onda Pesquera, la radio de la mar. Atención Asturias, atención Candás, adelante, Pipo Prendes. Onda pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Seguimos aquí en esta singladura de Onda Pesquera, la radio de la mar. Oye, pero es que todo va en contra de nuestros pescadores. Todos son normas de vigilancia, de control de las hélices, de la velocidad del barco, de la altura de los palos, del diámetro de la chimenea, joder, de los molinos eólicos. Pero coño, ¿alguien va a hacer algo que beneficie a nuestros pescadores? Y ahora, para rematar, viene un barco con unas canicas de plástico y suelta bolsas, se le cae el contenedor, suelta bolsas en las costas gallegas, esas canicas de plástico que se emplea para la fabricación de botellas, de bolsas, de todo lo que sea plástico, pues llegan a la costa gallega, a la costa asturiana, a la costa de Cantabria, a la costa vasca. Pero coño, es que la próxima vez yo creo que un submarino atómico se va a hundir donde hay más pescado y va a soltar todo y se acabó, porque es que no nos pueden pasar más cosas negativas. Pero es que yo ya no conozco nada. Personas controlando, vigilando, que pescadores. Coño tú, joder, ya está bien. Bueno, vamos a hablar con un hombre que ustedes conocen y que estará, me imagino, preocupado por este tema, además de las 1000 preocupaciones que tienes, porque es el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, pero además de lo que presume él, es el presidente de la Cofradía de Pescadores de Bulela, de su pueblo. Ya lo sabéis que hablamos de José Basilio Otero Rodríguez. Basilio, buenos días. Hola, buenos días a todo el mundo. ¿Qué es lo que nos va a pasar, Basilio? Que si es que ya no nos queda nada más. Para empezar, espero que el submarino atómico no llegue. ya sería el remate. Bueno, en este caso, con este problema es más un problema. Aquí tenemos dos tipos de problemas y ninguno es el medioambiental. Que sí también. Empecemos por partes, como diría el descuartizador de Londres. Sí, cada vez que está bien eso, está bien.
cada vez que llega plásticos a tierra es un problema, evidentemente. Y este es un vertido que no debería de haber existido nunca. Ahora también yo firmaba porque en todas las costas gallegas solo hubiese 27 toneladas de plástico. Hay bastantes más de esas 27 toneladas. A partir de ahí, evidentemente, hay un problema que hay que solucionar lo antes posible, igual que hay que solucionar los plásticos que aparecen a diario en nuestras playas y costas en todo momento, eso desde luego. Y luego hay dos problemas en los que tenemos que trabajar los representantes, sobre todo del sector pesquero, que tenemos ahora encima de la mesa. Uno es el mediático, que yo estoy atendiendo todos los medios que me llaman para expresar cuál es nuestra idea y cuál es nuestra preocupación. Y luego algo que se nos escapa de la mano, que es el problema político. Realmente el problema que tenemos ahora con estas bolitas de plástico es que en Galicia el 18 de febrero hay elecciones y los políticos están jugando a hacer política con algo que no deberían de hacer política. Deberían de ponerse unos frente al otro o arrimado al otro más que frente al otro es como están ahora, y solucionar el problema. Si la Xunta es de un color y el Gobierno central es de otro, que dejen los colores de una vez de lado y se pongan a trabajar y a pedir responsabilidades. Eso es lo que habría que hacer. Y a partir de ahí, bueno, pues no asustar a los consumidores con que si son tóxicos o no son tóxicos. Yo hablo por mi experiencia. Mi experiencia es muy sencilla. Mi experiencia de marinero me dice que yo para comer un pescado lo evistero. Y si un pescado por accidente, porque no va a comerlos, pero si por accidente se traga una bolita de estas, o 3 o 5 o 15, esas bolitas van a quedar en el tracto intestinal, que es lo que yo limpio para comer el pescado. Entonces, como yo no como un pescado con tripas, ni le como el esófago, ni el tracto intestinal, pues se elimina ese problema. En los crustáceos que sí, que comemos tracto intestinal, bueno, yo toda mi vida, yo soy marinero y soy marinero de bajura y pesco nécoras, centollos, bogavantes y santerillos, entre otras cosas. Entre el pulpo, que es la especie objetivo, pero bueno, vienen otras especies acompañándonos. Y cuando metemos el cebo en estas nasas con las que pescamos el pulpo y estas especies de crustáceos, metemos sea sardina, sea jurel, sea caballa o sea boga, que es lo que más habitualmente se meten en recipientes que están hechos con red de plástico. Yo en mi vida he visto que esa red de plástico venga mordida por los crustáceos. Los crustáceos lo que comen es el cebo y no el plástico. Entonces, hablar de que los crustáceos sí que pueden llegar a comer, hombre, yo no he visto a nadie que meta de cebo plástico para pescar. De hecho, cuando se acaba el cebo que está en la bolsa de plástico sola ya no pesca. Entonces, hay un problema político que tenemos que solucionar y pedirle a nuestros políticos que dejen de hacer campaña con un problema que es un problema añadido, pero no es el problema del siglo, ni es un prestige, como se escucha por ahí muchas veces. ¿Qué pasa? El problema que tenemos es que los perjudicados vamos a ser nosotros. Ya está bajando el consumo de pescado en los últimos años, y esto no ayuda. Claro. Pero además, creo yo, Basilio, que si es verdad lo de las 25 toneladas, es que eso para todo donde se reparte es que es muy poco. Quiero decir, no puede ser 25 toneladas solo, porque es que ni se verían. Y luego tiene razón de que los peces es difícil que coincidan con eso, que se coman eso. Yo creo que además, como bien has dicho, cuando compramos el pescado en la pescadería, se limpia las tripas, nos lo dan limpio. Y no hay que tener ni siquiera ninguna precaución, porque es que no hay en absolutamente ningún peligro. Correcto, esa es la cuestión. No hay ningún peligro porque estas bolas, en el caso de que las tragasen accidentalmente, no son digeribles, con lo cual no pasan al organismo del propio pescado, con lo cual no hay problema ninguno. Y luego sí que a ver, al barco le cayeron 6 contenedores. Nosotros tenemos la relación de los contenedores y lo que llevaba cada contenedor. Hay desde pasta de tomate, que llevaba algún contenedor, filmes de plástico, otros contenedores, que por cierto nadie está hablando del film de plástico que ha caído, en fin. Y otro llevaba estas bolitas. ¿Qué pasa? El contenedor llevaba 1050 bolsas de bolitas de estas,
son 27 toneladas en total, y se han recuperado aproximadamente un 10% de estas bolsas. Claro, las bolsas que se han roto, cada bolsa lleva miles de bolitas. Entonces, es lo que está apareciendo en las playas. ¿Qué pasa? Lo que se va a recoger en cada una de las playas es insignificante. Un problema que tenemos. Un problema que tenemos es que se está recogiendo en las playas, pero es que el litoral español, y el gallego en particular, no solamente hay playas, también hay rocas. Y en la zona de roca no se está haciendo ninguna recogida y sí que van a estar estas bolitas también. Entonces, esas bolitas van a estar llegando a las playas de forma permanente durante los siguientes años, pero igual que llegan 50.000 millones de plásticos. Yo invitaría a los oyentes, a los radio oyentes, que visitaran la página del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Hay una parte de esa página del Ministerio que habla de basuras marinas, y en esa parte de basuras marinas se hacen muestreos en playas, de muestreos de 100 metros y muestreos de 1 kilómetro en cada una de las playas que hay de muestreo. Una de ellas está en mi zona, en Viveiro. Bueno, pues se puede ver que en los 4 muestreos que hacen a lo largo del año, uno en cada estación, se retiran plásticos desde el año 2012. Desde el año 2012 porque fue el año que empezaron a hacer los muestreos. Si se hicieran antes se retiraría mucho. Entonces, que no es algo excepcional lo que ha pasado con estas bolitas de plástico. Sí que evidentemente hay que actuar una vez que se han detectado, como hay que actuar en muchas ocasiones. Y luego, claro, yo le pediría a la gente, agradecer evidentemente a los voluntarios que se están ofreciendo para retirar estas bolitas, pero si están voluntarios para recoger las bolitas, si ven cualquier otro tipo de plástico, no lo dejen en la playa y retírenlo también. Entonces, es un poco un problema político y mediático más que un problema medioambiental, que lo es, evidentemente. Totalmente de acuerdo. Y totalmente de acuerdo es la recomendación, por favor, a los políticos de todos los colores, que no utilicen esto porque están perjudicando no a los pescadores, que sí directamente, sino lo que es más grave, al consumo de pescado. El pescado es un alimento imprescindible para la humanidad. Coño, no echemos tierra sobre lo que necesitamos, porque además yo siempre digo lo mismo, no hay nadie, absolutamente nadie que cuide más la mar que los pescadores. Efectivamente. Primero porque les interesa, porque es como si un labrador pues echa cosas que no tiene que echar en su tierra para que no crezca. Es una estupidez. Y hombre, los partidos políticos, que yo te he avisado, que tú no has recibido, que tú no has hecho esto, que por favor, dediquémonos a todos los esfuerzos, todos los partidos políticos de todos los colores, a retirar lo antes posible esas bolas, pero no a alarmar, porque no hay que alarmar, porque no es alarmante, que no pasa nada, que los pescados... Primero, tiene que coincidir que ese pescado se coma una bolita. Coincidamos, ¿no? Que ha ido por allí y se ha comido una bolita. Pues no pasa nada, porque esa bolita no va a la parte esencial, no la afecta para nada, porque es una bolita de plástico. Si es que la traga, que el pescado, si la detecta, la echa, no la va a tragar. Completamente de acuerdo. Y desde luego, el pescado da salud. El doctor Aldama, que es un refutado cardiólogo, dice que el consumo de pescado 2 o 3 veces a la semana reduce el riesgo de ictus y de infartos de miocardio, por lo cual el evitar que la gente coma pescado o el alarmar para que la gente coma pescado, estás abocando a la gente a tener más riesgo de sufrir enfermedades coronarias que no consumir. Entonces, el pescado ha sido, es y seguirá siendo salud toda la vida. Basilio, que se solucione lo antes posible este pequeño problema, que si no hubiese coincidido con unas elecciones, igual ni nos hubiesen hecho caso, pero bueno. Claro, igual ni se hubiese hablado de... Pues claro, pues claro. Nos ha coincidido mal. La verdad es que los pescadores en eso tenemos muy mala suerte. Cuando hay alguna pequeña cosa siempre coincide con alguien que te va a venir a meter el dedo en el ojo, y bastante ciegos estamos ya con los dedos que nos han metido. En fin, de todas formas, seguiremos luchando. Nuestra vida ha sido luchar contra el mal tiempo, lo que pasa que ahora tenemos que adaptarnos también a luchar contra el buen tiempo en el mar y el mal tiempo en tierra, pero seguiremos luchando. De eso estamos seguros, y menos mal que tenemos
al frente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores a una persona como José Basilio Otero, que de lo que más presume es de su cofradía de pescadores de Burela. Un abrazo, Basilio. Un abrazo y recordar a la gente comer pescado para ser fuertes y sanos. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar, y continuamos navegando en esta singladura, que es ya la número 6284. Y continuamos hablando del tema de las canicas de plástico, que le llaman pellet y otros nombres científicos, pero que en realidad son eso, canicas o bolitas de plástico que están afectando a toda la pesca y también el marisco. Vamos a hablar con la presidenta nacional de Mujeres de la Pesca, Rita Míguez. Buenos días. Hola, buenos días. Tú estás físicamente en Arcade. Sí, trabajo, soy mariscadora de a pie de Arcade de la Ría de Vigo. El nombre de Arcade va unido al nombre de las ostras, de las mejores ostras, ¿sí o no? La verdad que sí. Tenemos, cogimos la fama y en su época pues había unas ostras maravillosas. Y que aún la sigue habiendo, pero estamos trabajando en proyectos para recuperarla y que nos puedan dar un poco en estos momentos, a ver si nos dan un poquito de luz y de algunos ingresos para nosotros. Oye, Rita, ¿cómo está afectando no solo al marisco, sino a la pesca en general el tema de las bolas de plástico? A ver, para el sector de la pesca gallega, la verdad que estamos viviendo con mucha preocupación, ¿no?, la llegada de estas bolitas de los peyes a nuestras costas. La verdad que esto lo que vemos día a día, que lo vulnerable, ¿no?, y lo fácil que es dañar nuestro mar, ¿no?, del que trabajamos y del que vivimos. ¿Cómo nos daña? Pues la verdad que nos sorprende, ¿no?, a día de hoy, que se desconozca un poco la composición real de estos materiales y el impacto, ¿no?, que puede afectar a nuestro ecosistema. A veces se hablan de daños irreparables, incluso que puedan entrar, ¿no?, en la cadena de alimentación de nuestros peces, y es algo que nos afecta, ¿no?, a nuestro sector, pero que también a los consumidores. Lo que nos preocupa un poquito más, yo creo que es el flujo de información constante, ¿no? Tenemos que disponer de toda la información sobre el vertido, no solo en cuanto a la composición y la cantidad, sino también las técnicas de limpieza, los posibles efectos, ¿no?, que puede tener sobre el medio y sobre la fauna, sobre nuestros mariscos, nuestras especies, nuestros peces y todo lo que vive en su entorno. Creo que lo que demandamos un poco y lo que nos preocupa es la información, ¿no?, que debería venir un poco acompañada de una transparencia total y absoluta, por lo menos para nosotros, ¿no?, la gente que vivimos del mar, y que queremos saber todo lo que pasa, ¿no?, en las esferas superiores que nos afectan a nuestro trabajo y de la que dependemos un poco nuestros ingresos. Claro. Rita, pero yo lo que no entiendo bien, porque sí entiendo bien que un pez, pueda, que abre la boca, se esté comiendo, pueda comer, yo no sé si digerir, pero sí tragar algunas bolas. Pero el marisco, ¿cómo le afecta? O sea, ¿por qué le afecta? Pues le afecta como cualquier ser vivo, ¿no? Ahora son bolitas, pero si no se recogen, se convertirán en microplásticos. Entonces eso, el microplástico, tanto lo puede ingerir un molusco como cualquier pescado, ¿no? Eso es el miedo que tenemos. Por eso la rapidez, ¿no?, en retirarlas, evidentemente, cuanto antes. Ahora, gracias a Dios, ¿no?, que se ven en cantidades en algunas playas bastantes grandes, ¿no?, y se recogen bien, pero cuidado, que esto es un trabajo de chinos, es entre comillas, ¿no?, porque es buscar una aguja en un pajar e ir con tapices. Después tenemos que, como bien te decía, para hacer las técnicas de limpieza, es saber cómo tenemos que ir a trabajar. No puede ir podemos ir, pero siempre con sentido, porque una vez que pisas las playas, si tú no ves los granitos, ya los entierras. Es decir, que esto va a ser un trabajo, pero duro.
Y también, bueno, tenemos que también ser muy conscientes de que por nuestras costas pasan miles y miles de buques, ¿no? Que pasan, la verdad que hay temporales, los temporales ahora son impredecibles. Entonces, yo creo que nuestro mar, ya te decía la semana pasada, está sufriendo, nos está avisando muchísimo y que ya no puede más. Entonces, creo que tenemos que ser conocedores de eso y la administración tiene que poner parte. Creo que vivimos en un país desarrollado y no se puede permitir, bueno, pues que pasen estas cosas, la verdad. Físicamente, ¿cómo son? ¿Se ven bien o son muy pequeñitas? Son muy pequeñitas, son muy pequeñitas. Tienes que, ¿cómo te diría yo? Al principio en las arenas, a ver si es la arena no es muy clarita o así, y aún sea clarita, se aprecian bien. Ah, sí. Sí, se aprecian bien, pero bueno, tienes que acostumbrar la vista, porque al principio a lo mejor te cuesta un poquito verlas, pero después, cuando están amontonadas se ven perfectamente. Bueno, Se ven pero perfectamente. están diciendo también, Rita, que la cantidad que se ha desprendido, que distribuida en todo lo que se está yendo para Cantabria, a Sí. Asturias, Galicia, que es una percepción mínima, así que tampoco hay que alarmar tanto, ¿no? Vamos a ver, son 25.000 kilogramos de peyes, ¿no? Es decir, es importante. Claro que para nosotros es importante, puede que sea para unos, sea una gota, ¿no? En un océano, pero para la gente que vivimos del mar, pues esto es una gota que está colmando el vaso. Es decir, nosotros llevamos tiempo, ¿no? Diciendo que nuestros mares están sufriendo, que lo vemos cada día, ¿no? Porque salimos a faenar. Cada día se reduce más nuestro trabajo, se reduce más pues nuestro producto y entonces, claro, esto es esa gota, ¿no? que colma el vaso. Sabemos que los plásticos contaminan, sabemos que eh, cuando las depuradoras funcionan, es que todo contamina. Es que no te puedes imaginar todo lo que nos viene al mar, todo. Incluso, como te decía, todos esos buques, todos esos barcos que están pasando diariamente están contaminando los ruidos, la luminosidad, es todo. Entonces, nuestro mar, esto es una gotita que también colmó. No podemos decir cerrar los ojos y no dirigirnos hacia ella porque es importante, tan importante como el resto. Es decir, es todo suma. Entonces, lo que tenemos que intentar es que eso no se produzca. A las mariscadoras ahora mismo es que a la pesca en nuestro país es que ya no le pueden pasar más cosas y es que ya nos está pasando de todo. Nos ponen a un estúpido de comisario en Europa, una administración ineficaz, hay más personas controlando que pescando, pierde Es verdad. un buque petróleo, el otro pierde plásticos. Sí, Es que, sí. Dios mío, La verdad que no, sí, estamos sufriendo mucho todo el sector y yo creo que deberían oírnos más, deberían oír el mar al sector en primera persona, que creo que es fundamental porque es el que aprecia, el que mira las problemáticas que hay, lo que se pesca, lo que no se pesca, lo que está pasando allí, en vez a ver, todo en su debido, ¿sabes? Momento y cantidad. Yo creo que en este momento de los peyes, si a mí me pones a pensar en este futuro, ¿no? Hoy, y no parece que esté lejos, tal como se presta, porque hoy son bolitas, pero ¿quién no te dice que mañana sea una avalancha, ¿no? Es decir, lo que hay es que hacer un control exhaustivo y la sociedad se tiene que concienciar que no puede parar todo en el mar. Es decir, no puede parar todo el mar. Si hay plástico, pues hay que recogerlos. En una playa, lo de fumar las colillas, pues no se deben tirar. Es decir, estamos continuamente diciendo exactamente lo mismo. A veces también es incontrolable la cantidad de productos de limpieza que tenemos en casa, que eso todo al final se van para las depuradoras y las depuradoras creo que tampoco son capaces de depurarlo todo. Y cada vez, claro, antes había el típico un jabón, un champú y una cosa. Ahora tenemos de todo para limpiar y que todo sea, ¿sabes?, llevar el menor trabajo posible. Y todo eso va a parar al final pues al mar. Todo pues los antibióticos, medicinas a veces que tomamos, que va todo para donde va. Entonces a veces eso es incontrolable, es incontrolable. Entonces todo lo que podamos estar en nuestra mano, yo creo que somos muchos y un granito de arena cada uno
día a día, hombre, intentar pues mejorarlo y dejarlo para los que vengan detrás un poco mejor de lo que hemos encontrado, porque la verdad que no lo estamos haciendo nada bien. Totalmente de acuerdo. Rita, pues solo puedo desearte mucha suerte, que esto pase lo antes posible y que no nos caiga otra peor, que ya Sí. yo no sé ni lo que puede Sí. pasar, pero bueno. Yo tampoco. Pero bueno, a ver si somos capaces de encauzar, ¿no? todo esto que estamos sufriendo y llevarlo a buen puerto. No nos queda otra. Efectivamente. Gracias, Rita. Un abrazo muy fuerte. A vosotros. Muchísimas Hasta luego. gracias. Adiós, Venga, adiós. hasta luego. Estás escuchando Onda Pesquera, aquí, en Radio España. Continuamos en Onda Pesquera, la radio de la mar. Y continuamos en esta singladura, ya la número 6284. Y continuamos hablando con amigos de la mar. La verdad es que yo tenía ganas de hablar con este buen amigo mío, porque es un amigo importante, es un amigo que yo admiro, y no admiro a mucha gente, ¿eh? Pero a este sí le admiro por toda su trayectoria profesional, que es casi inmejorable. Estoy hablando de Ernesto Páramo Sureda, que hizo el milagro, porque se puede calificar como auténtico milagro, de la nada, absolutamente de la nada, crear el Parque de las Ciencias de Granada. Un parque impresionante, un parque ejemplar. Lo visitan miles de personas cada año, y un parque que empezó de la nada, de un pequeño almacén. ¿Es así, Ernesto? Buenos días. Bueno, eres muy generoso. En el primer lugar, el placer es mío, hablar con un maestro de la comunicación, porque al final a lo que me he dedicado todo este tiempo es a la educación, que no es más que otra forma de comunicación, ¿no? Y yo creo que Jesús Ferreiro es un maestro de la comunicación, tanto en la radio como en las exposiciones y en tantos otros temas. O sea que el placer es mío, ¿no? Y sí, es verdad que el Parque de las Ciencias nació, pues eso, de una ilusión, de querer, ¿no? Hacer un espacio que fuese accesible e inteligible para todos los públicos, donde pudiéramos acercar el conocimiento, la ciencia, el ansia de saber a todos los públicos. Empezó muy pequeñito y hoy sí ya es una institución importante, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaste, Ernesto, desde que comenzó hasta que el parque se abrió ya con un poco de presencia? Bueno, pues la idea surgió, digamos, en el año 89-90, ¿no? Que teníamos un centro de innovación educativa en Granada, dedicados a los temas de medio ambiente, innovación, ciencia, y yo conocía el que fue el primer museo interactivo de ciencias en Europa, que estaba en Holanda, ¿no? Porque yo tenía un amigo allí en Eindhoven, y allí la Philips había creado este museo para regalárselo a la ciudad, ¿no? Y yo lo conocía y digo, ay, esto me gusta mucho, vamos a intentar. Y así poco a poco, desde el año 90 fuimos trabajando con un equipo de personas para hacer el proyecto realidad, con la alianza del Ayuntamiento de Granada, hasta que se logró abrir con muchas dificultades, eso sí, en el año 95. Por lo tanto, fueron 4 o 5 años desde la idea inicial hasta acabar el edificio. Claro, había que buscar dinero, construir un edificio, hacer el planetario, en fin, toda una serie de facetas, ¿no? Y yo paralelamente estaba trabajando también en Huerto Alegre, o sea, con lo cual fue un trabajo a medias, ¿no? En un trabajo tan impresionante, Ernesto, como el que has hecho, ¿ha habido algún momento en que te desanimaste y me dijiste, bueno, pues lo dejo porque no puedo más con todo esto, o no? Bueno, ha habido muchos momentos, porque el que piense que estos proyectos son fáciles es que nunca en su vida ha intentado nada. Me imagino que en todos los campos pasa lo mismo, pero digamos, tirar la toalla nunca, porque yo tenía muy claro que esto iba a funcionar, que era una necesidad. O sea, yo, por ejemplo, la primera vez que de jovencito, ¿no? Con 17, 18 años, visité el Museo de Historia Natural de Londres. Yo dije, me caches, yo quiero que en mi ciudad haya algo así, ¿no? Que los niños, los jóvenes puedan despertar la curiosidad, no por muchas... O sea, sabes que somos mamíferos curiosos, ¿no? Los primates que somos mamíferos curiosos, está en nuestro cerebro, tenemos ese programa, en nuestro ADN. La curiosidad es lo que nos lleva a buscar, a la innovación, a mejorar, ¿no? A socializar, ¿no? Entonces, si no tenemos estímulos positivos a la curiosidad, pues acabamos interesándonos por quién es el amante de tal famoso, todas estas cosas que vemos en los temas del corazón, en lo que sea, ¿no? Por lo tanto, yo siempre he pensado que es muy fácil canalizar la curiosidad humana
en favor del conocimiento, en favor del bienestar, en favor del progreso. Y eso era un poco lo que me animó siempre, ¿no? Y por eso estaba seguro que el proyecto podía salir, ¿no? Cuando has hablado de tu ciudad que querías hacer esto, tu ciudad, perdóname, pero es La Coruña. Bueno, yo soy coruñés, evidentemente. Yo soy un granadino coruñés, ¿no? Por lo tanto, cuando me has comentado lo de venir a este programa que trata del mar, yo dije, mira, yo llevo en el ADN el mar, ¿no? Porque me he criado frente al mar, en las playas del Orzán y de Riazor en Coruña, ¿no? Pero claro, yo me he venido muy joven aquí a Granada y ya soy medio granadino, medio coruñés, ¿no? Y donde yo vivía en ese momento era aquí en Granada, donde teníamos este Centro de Innovación Educativa, ¿no? Y la verdad es que, bueno, eran años... recordemos que en la transición en España hubo unos años de mucha efervescencia, que se hicieron muchas cosas, ¿no? Muchos proyectos que, bueno, que ahí muchos están. Y yo veía que, bueno, que en esa época los ayuntamientos estaban los pobres muy mal. Pero yo veía que había en la sociedad, sobre todo en el mundo educativo, en el mundo de la cultura, en el mundo de la comunicación, ese afán de progresar, ¿no? Yo creo que cogimos esa ola positiva. Yo creo que tenemos méritos lo que lo hicimos, pero yo creo que es el mérito de una sociedad que en los años 90 y tantos, ¿no? Empujó para progresar en todos los campos, ¿no? Se hicieron muchísimas cosas en esa época, ¿no? ¿Y por qué elegiste la ciudad de Granada, Ernesto? Bueno, yo me vine a estudiar aquí. Yo, fíjate qué cosa más rara. Yo estaba, yo tenía una ayuda del Colegio de Huérfanos, ¿no? Para estudiar, y yo estudiaba en Santiago de Compostela, la mitad de la carrera, y luego me vine a Granada porque a mí me interesaba, fíjate qué cosa más rara, la filosofía del derecho. Me interesaba la teoría del Estado. Yo siempre pensaba que las democracias, los estados eran fundamentales, ¿no? para el progreso de la humanidad, ¿no? Y por eso me interesaba ese tema. Luego ya me dediqué más a la educación y otras cosas, pero yo vine a Granada a estudiar. Aquí luego conocí a un grupo de gente que empezamos a trabajar en temas educativos, ¿no? Sobre todo los temas ambientales, en temas de la educación ambiental, que en aquella época, en los años 80 y tantos, cuando empezamos el proyecto de Huerto Alegre, ibas diciendo educación ambiental y te decían, ¿educación qué? Te decían, no, aquí ya han estado los Boy Scouts. Me decían, no, eso es otra cosa, es un matiz distinto, ¿no? Y de hecho el Parque de las Ciencias es un poco la continuación de intentar, ¿no? Aproximar ese conocimiento que hoy tenemos, ¿no? De la naturaleza, también del mar, de todo, ¿no? A través de métodos interactivos y atractivos para el público, ¿no? Y yo recuerdo que al principio algunos me decían, bueno, pero ¿quién va a ir a un museo de ciencias y encima pagando? En una ciudad que como Granada, que es la ciudad de la Alhambra, de Lorca, ¿no? La ciudad poética y literaria. Yo digo, sí, pero además también es la ciudad de la ciencia, ¿no? Que tiene esa facultad maravillosa de medicina, que tiene esos observatorios, o sea, en el techo de la península, en Granada, tenemos los mejores observatorios astronómicos, astrofísicos, ¿no? Es una ciudad también que en la ciencia se vive mucho y afortunadamente, pues no estábamos equivocados y vinieron miles y miles de personas al museo desde el primer día, como tú sabes, ¿no? Porque tú lo has disfrutado también con aquella maravillosa exposición que nos trajiste de Titanic, ¿no? Además, he tenido la suerte de visitar contigo el observatorio. Sí, el observatorio de Sierra Nevada, es verdad, el telescopio aquel de 2 metros. Claro, eso es un ejemplo, fíjate, Jesús, yo cada vez que hablas con alguien con un poco de calma, ¿no? No de las tonterías del día a día, sino a todo el mundo la astronomía le fascina. Y dice, bueno, ¿cómo no te va a fascinar si en una noche estrellada miras para arriba y dices, oye, que somos una pequeña burbuja de agua en el océano del universo? Esa curiosidad primigenia de los astrónomos, ¿no? La astronomía posiblemente es la primera de las ciencias, ¿no? De intentar descifrar el universo, ¿no? Las estrellas, los planetas que nos acompañan, el día y la noche, los ciclos lunares, ¿no? Y efectivamente visitamos juntos el observatorio de Sierra Nevada, ¿no? Que fue un día estupendo, ¿no? Me da pie a hacerte una pregunta curiosa. ¿Tú crees que en todo este universo habrá más planetas o satélites habitados? Vamos a ver, esa es una pregunta que se hace desde siempre los astrónomos, ¿no? Y Carl Sagan fue uno de los grandes, ¿no? El astrofísico que lanzó el programa SETI, ¿no? De búsqueda de vida inteligente. Bueno, sabes la broma esa, dice que hay que buscar vida inteligente fuera del planeta Tierra porque aquí no estamos muy seguros de que la haya, ¿no? Pero bueno, por pura estadística parece lógico que pensemos que haya otros planetas en los que pueda haber formas de vida, ¿no? Aunque fueran simples bacterias, ¿no? Porque el universo es muy grande, hay muchos planetas. Ahora, es verdad
que las distancias del universo son tan grandes que lo que sí que yo soy de los que dudo es que podamos contactar con cualquier otro tipo de vida, ¿no? Porque Así, ¿eh? sí, las dimensiones son tan grandes y a la velocidad de la luz estamos a miles, ¿no? de años luz de cualquier otro punto, digamos, en el que pueda haber condiciones de vida, pues bueno, es muy difícil. Pero bueno, yo soy de los que digo que mientras no se demuestre lo contrario, como decía Carl Sagan, bueno, vamos a creer que puede haber otras formas de vida en el universo, ¿no? A ver, Ernesto, tienes que ayudarme porque me he propuesto, tengo que escribir a las Naciones Unidas o a donde sea, que a este planeta vagabundo en el que vivimos, que equivocadamente llamamos Tierra, ¿por qué no se llama mar? Sí, fíjate, yo siempre he jugado la idea de que le llamáramos planeta océano, ¿no? Porque es verdad, claro, o sea, es que vamos, visto a cierta distancia, esto es una bola de agua, ¿no? Una bola de agua, pero bueno, sí, y luego sobre todo yo me haciéndole un poco memoria, ¿no? de los primeros pasos del parque. Yo recuerdo que uno de los primeros, nosotros creamos el área de biosfera, ¿no? Que era una sala que todavía está en el museo para explicar la vida, ¿no? El origen de la vida en la Tierra, la diversidad, por qué es tan complicado todo esto de la vida, porque hay tantas especies de tamaños tan distintos, porque hay bacterias, ¿no? Animales de milímetros y porque hay grandes secuoyas de más de 100 metros de altura, ballenas, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Y entonces ahí hablábamos eso del planeta océano y veíamos cosas muy curiosas, ¿no? Como, por ejemplo, la receta del ser humano. Había un módulo para explicar que toda la vida viene del mar, ¿no? Nosotros somos, o sea, durante más de 3 o casi 3.000 millones de años, la vida que apareció en el mar se refugió en el mar y no salió de ahí. O sea, es mucho más... O sea, claro, todos los microorganismos que estuvieron cocinándose en esa sopa primigenia durante miles de millones de años, su casa era el océano, el mar, ¿no? El agua salada, ¿no? Y luego, mucho después, empiezan a salir fuera, ¿no? Y tenemos un módulo muy divertido que se llama La receta del cuerpo humano, que le invitamos a las personas a pensar, ¿no? De que está hecho el cuerpo humano en materia atómicamente, en átomos, ¿no? Y es muy curioso que fíjate que el universo casi todo es hidrógeno y helio. Prácticamente todo es hidrógeno y helio, átomos de hidrógeno y helio, ¿no? En cambio, el agua del mar y el ser humano tienen una composición muy parecida y que difiere del resto de lo que es la materia del universo en muchos grados, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos un módulo en el que digamos que empezamos ya bien dándonos cuenta de que somos hijos del mar, ¿no? Que nuestra química, nuestra bioquímica, es la química del mar. Tenemos el 60 y tantos % de hidrógeno y el 20 y tantos % de oxígeno, ¿no? Que es muy parecido a lo que la composición del mar, ¿no? Por lo tanto, ya empezamos desde el primer momento dándonos cuenta que somos hijos de los océanos, ¿no? Qué bien, qué bonito, qué a gusto estoy, como siempre, charlando contigo, porque el hablar con las personas de las que puedes aprender es una cosa fantástica y la verdad es que es un regalo. Ernesto, en el Parque de las Ciencias se construyó la reconstrucción del Titanic más grande y más espectacular del mundo. La han visitado ya más de casi 10 millones de personas, pero sobre todo la han visitado personas expertas como del Museo Naval de Londres, que se han quedado impresionados con la reconstrucción. ¿Cómo fue? ¿Fue complicado el reconstruir el Titanic a ese gran tamaño? Pues mira, era un proyecto de estos locos, ¿no? Yo creo que la Fundación Titanic, que conoces muy bien, ¿no? La verdad que, primero pongo el antecedente. En 2006 tuvimos la suerte de que recalara en el Parque de las Ciencias en Granada, ¿no? Sin puerto de mar, aunque tenemos en Motril la costa y no hay mar, ¿no? O sea, la primera exposición de Titanic. Y aquello fue un éxito impresionante. Yo recuerdo que los primeros días tuvimos 18.000 visitantes en una semana. Y fíjate que es verdad que
que yo sabía que el tema de Titanic tiene gancho, pero bueno, junto a la Fundación le dimos ese enfoque también didáctico, no solo de contar la historia, sino también hablar un poco de ciencia, cómo se forman, que fue un reto, cómo se forman los icebergs, ¿no? Y por qué, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero tuvo un éxito muy por encima de lo que esperábamos, de verdad. Fue los últimos días... De lo que esperábamos todos, porque yo me quedé impresionado. Venía gente de toda España, de Sevilla, de Málaga, de todas partes, ¿no? Colas y colas. Los últimos días las colas daban la vuelta a todo el parque, que para el que no lo conozca, son 70.000 metros cuadrados, son varias, es enorme. Y bueno, y la verdad que fue... Un día tuvimos que estar abiertos hasta la 1 de la madrugada. Sí, aquello fue una locura, pero de esas locuras mágicas, ¿no? Al calor de este proyecto, que pues pocos años después un tal Jesús Ferreiro nos propuso construir esa gran maqueta del Titanic, a una escala enorme que se pudieran ver. 1,30. Es una cosa impresionante. Y la verdad que yo creo que ahí, porque bueno, eso se tardó bastante en cocinar. Tú tenías la idea, pero estuvimos dándole vueltas y al final decidimos, que yo creo que fue lo más original, que se construyera enfrente del público. Así es. Y gracias a los maquetistas, ¿no? En fin, el equipo de maquetistas que hicieron un trabajo fantástico. Bueno, la gente estaba fascinada. Venía a ver cómo se iba construyendo en tiempo real esa maqueta gigante del Titanic con un nivel de fidelidad que yo recuerdo que se veían las cocinas, los camarotes y se veían hasta los platos en las estanterías individualmente. Aquello era una cosa asombrosa, ¿no? Y bueno, pues fue un éxito enorme, la gente lo disfrutó, la gente tomó conciencia de lo que el reto tecnológico que supuso en aquel momento, también de la por decirlo de alguna forma, la arrogancia del ser humano, que a veces nos creemos imbatibles, ¿no? Y tenemos que decir, oiga, que tenemos nuestras limitaciones y la tecnología también, ¿no? Por lo tanto, fue una experiencia magnífica que el que tenga ocasión de verla, yo creo que anda por el mundo esa exposición, merece la pena siempre acercarse a esa gran reconstrucción del Titanic. Mira, eso que has dicho de los platos me lo dijo el director del Museo Marítimo, que la visitó cuando estábamos en Bilbao, y me dijo, oye, ¿habéis hecho algo que yo no había visto en la vida? Yo puedo contar los platos que había y es lo que le llamó la atención y justo lo has dicho tú. O sea, es una cosa curiosa. Ernesto, ¿qué relación podemos relacionar el Parque de las Ciencias con la mar? Pues mira, muchísimo, como evidentemente, ¿no? O sea, nosotros somos un museo generalista, ¿no? No es un museo, digamos, monográfico dedicado a esto, dedicado a lo otro, a la astrofísica, tocamos todos los temas además de una forma abierta, ¿no? Incluso cruzándonos con la ciencia, con otros cosas, con la literatura, con la poesía, con las artes, ¿no? Pero el mar está presente desde el minuto cero, ¿no? Con esta sala de biosfera en la que intentamos explicar el planeta frágil y fuerte a la vez en el que vivimos, en el que el mar es fundamental, ¿no? El mar, digamos, el que no entienda que el mar es la parte más importante de los ecosistemas terrestres, ¿no? Que regula el clima, que regula todo, ¿no? Entonces, nuestro pH, fíjate tú, los seres humanos tenemos un pH en sangre que es prácticamente el mismo que el del agua del mar, ¿no? ¿Por qué será, no? Entonces, esto desde el primer momento eso está allí, ¿no? Y luego hemos hecho muchas cosas. Mira, una de las anécdotas más divertidas del museo, que acabó bien, un día cuando el parque era pequeñito, ¿no? Hicimos una cosa sobre los fondos marinos en el Mediterráneo, ¿no? Andalucía submarina, la vida con fotos y tal, ¿no? Pero como nosotros tenemos un consejo infantil desde el principio en el museo, además de asesores, digamos, científicos, había siempre un consejo infantil, ¿no? Y los niños nos decían, queremos seres vivos en el museo, queremos seres vivos en el museo. Esta es la idea del gran pedagogo Francesco Tonucci, ¿no? Y sus ideas de participación de los niños en todos los proyectos, ¿no? Entonces, les hicimos caso y pusimos un gran acuario, o 2 acuarios de vida marina en esta exposición. Y la segunda o tercera noche, estaba yo en casa, ya digo que el museo era pequeño todavía, me llama el de seguridad de la noche que estaba allí, me dice, señor director, estoy asustado, de repente he oído ruidos y veo que por la escalera del parque baja un pulpo. Y yo, ¿cómo? De verdad, eso se hizo famoso porque el pulpo, afortunadamente los pulpos son tan inteligentes que lograba destapar el acuario, salía. ¿Ah, sí, sí.
Claro. No le pasó nada, lo volvimos a poner, pero claro, me costó coger el coche con los colegas del museo, el biólogo y tal, irnos al parque y bueno, ya te digo que esa anécdota de que siempre la recordamos, ¿no? Con cariño, de que hasta los pulpos querían visitar por la noche el museo, ¿no? Y entonces hay muchas cosas, ¿no? Otra de las cosas bonitas, ¿no? En el parque es que hicimos una exposición con el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona sobre la vida, y ahí también pusimos un elemento que sigue en el museo y me encanta, que es la ecosfera, que es como una esfera de vidrio cerrada herméticamente, que cuesta creérselo, ¿no? En el que metes una serie de elementos, ¿no? Agua marina, básicamente algas, crustáceos, bacterias y agua marina, y luz, y eso vive años y años y años. Es un ecosistema cerrado, ¿no? Y eso lo hicimos con aquel motivo, y se ven allí esos pequeños camarones respirando, generando oxígeno, en fin, los nutrientes de las algas, todos los exoesqueletos, ¿no? O sea, hay un ecosistema cerrado que es como el planeta Tierra, ¿no? Y eso es gracias a ese agua del mar, que es esa sopa de la vida, ¿no? Por lo tanto, te digo que hay muchísimos elementos, ¿no? Esos acuarios, por ejemplo, de las medusas, ¿no? Que también creamos en esa época, ¿no? Bueno, pues para mostrar cómo animales tan simples como las medusas, yo cuando aprendía sobre ellas, es un animal que no tiene cerebro como lo conocemos los humanos, sino que lo tiene disperso, ¿no? En una especie de anillo, y esos animales que llevan en el mar millones de años, ¿no? Sobreviviendo, ¿qué podemos aprender de ellos, ¿no? Entonces, todas estas cosas, digamos, están presentes, han estado siempre presentes en el Parque de las Ciencias hasta la última de las grandes atracciones del parque, que es el Biodomo, que, como sabes, bueno, pues que recrea la vida de máxima diversidad en el planeta, con los mares, los manglares, los ecosistemas coralinos, etcétera, ¿no? O la última exposición que hicimos sobre bioinspiración, qué podemos aprender de la vida, ¿no? De otros seres vivos en la Tierra, y que en el mar está muy presente, ¿no? Que te podría poner muchísimos ejemplos de cosas que podemos aprender en innovación tecnológica observando, por ejemplo, las ballenas, ¿no? O cualquier otros animales marinos. Claro. Ernesto, muy pocas personas, cuando digo muy pocas, digo menos de 5 personas han hecho tanto por Granada como tú, con el Parque de las Ciencias, que es conocido en todo el mundo. En todo el mundo. Bueno, eso es me permites que digas una exageración. No. Digo que hay muchas personas. No. Yo ya sé lo que digo. El Parque de las Ciencias de Granada es reconocido en todo el mundo. En todo el mundo. Y el Parque de las Ciencias de Granada nació de tu cerebro. Y de ahí, coño, no muy pocas personas han hecho tanto como tú por la ciudad de Granada. Muy pocas. Y la pregunta es, ¿dónde está la calle Ernesto Páramo en Granada? No me quieras matar tan pronto. No, pero mira, yo he tenido, la verdad, con el corazón en la mano, yo creo que sí, he trabajado mucho, con mucha gente, gracias al apoyo de muchísima gente, de la sociedad civil, educadores, universidad, los políticos, de todo el mundo. Pero yo sí creo que sí se me ha reconocido. Y bueno, la ciudad de Granada, el ayuntamiento en pleno, por unanimidad de todo el arco político, me entregó la medalla de oro de la ciudad, y luego, pues yo que soy una persona que sabes que parezca lo contrario, soy tímido como pocos, ¿no? Es verdad. Me da mucha angustia ir por la calle o tomarme un café y que me invite a alguien y me diga, oye, pues una persona que no conozco de nada, dice, este café está pagado por este señor. Digo, no, es que yo sé lo que usted ha hecho por esta ciudad. O sea, que en ese sentido yo me siento reconocido, agradecido y sobre todo apoyado por un enorme equipo de personas que hicieron posible el Parque de las Ciencias, ¿no? Javier Medina, Manuel Roca, María Angustias, Paz Pose, en fin, toda una serie de personas Víctor Costa, que conoces, ¿no? El astrofísico, Miguel Guirao, en fin, tantas personas que han hecho posible ese milagro, ¿no? ¿Y ahora mismo en qué proyectos está mi amigo Ernesto Páramo Sureda?
Pues mira, yo estoy ahora jubilado, pero de esa fórmula de jubilación activa, ¿no? Bueno, que quiero seguir haciendo cosas porque si no te mueres de aburrimiento, ¿no? Y sobre todo por compromiso, ¿no? Con la sociedad que tiene que seguir mejorando, progresando, en fin, ya sabemos los miles de problemas que tenemos ante nuestros ojos, ¿no? Y por lo tanto sería muy egoísta quedarse en casa, ¿no? Entonces yo sigo trabajando en temas de asesorando proyectos, ahora estoy comprometido con la Asociación Francesco Tonucci, que para la educación y la infancia, que es una maravilla, están haciendo cosas fantásticas en América Latina, en Italia, también en España, promoviendo la educación de los niños, la participación en la sociedad. Francesco Tonucci dice que una ciudad que piensa en los niños y que trabaja para que los niños estén cómodos en ella, es una ciudad buena para todas las edades. Y es verdad, yo creo que ese es un mensaje, y Francesco Tonucci no es cualquier persona, ¿no? Es un gran investigador, pedagogo, ¿no? Luego, hablando con el Museo de Ciencias de la Universidad de Coimbra, haciendo proyectos con ellos, con el Parque de las Ciencias, sigo como asesor, evidentemente, en un proyecto muy bonito de colaboración con los museos, un museo alemán de Dasa y el Museo de Ciencias de Viena. Soy comisario de la exposición sobre bioinspiración. Bueno, haciendo pues eso, muchas cosas y colaborando pues para que la educación tenga la presencia en la sociedad que necesitamos todos, ¿no? Porque yo soy de esos ingenuos que pensamos que la educación a largo plazo es la mejor herramienta de transformación de la sociedad. Totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que tú, Ernesto, eres uno de los enemigos de la radiodifusión, porque yo he quedado contigo en hablar sobre 8 o 10 minutos y llevamos 27. Bueno, pues otro día que me invite repetimos. Lo explicas también, además se nota que te sale del alma lo que expresas y eso es importantísimo. Ernesto Páramo, esta es la primera entrevista en Onda Pesquera, en su singladura número 6284, pero desde luego ya les amenazo a nuestros oyentes que Ernesto Páramo volverá a estas antenas porque la verdad es un placer escucharlo, porque además lo mejor de todo es que se aprende. Yo hoy he aprendido bastantes cosas y se me ha quedado esto de una gota de mar en el universo. Que es la Tierra, qué bonito. Ernesto, muchísimas gracias. Un enorme placer y un lujo estar en Onda Pesquera, que es un hito en la historia de la comunicación en Europa. Muchísimas gracias por invitarme. Un abrazo. Un abrazo fuerte, Ernesto. Onda Pesquera al aire quiere ir contigo a acompañarte. Continuamos en esta singladura de Onda Pesquera, la número 6284. Y como en cada semana vamos a conectar con la redacción de Noucher Global y vamos a hablar con su director, Dani Molero. Buenos días, Dani. Hola, muy buenos días, Jesús. Y primero de todo, permite que te felicite por este nuevo galardón, el Premio Nacional de la Radio, que te ha sido otorgado por la Academia de la Radio Española. Realmente habla de la buena labor que realizas en los micros desde hace tantos años. Si me estás llamando mayor, ten en cuenta que te estoy viendo cómo sonríes, ¿eh? O sea que... Te estoy llamando experimentado y realmente es una gozada poder hablar con una persona que ha sido tan premiada como en este caso tú, y con este reciente premio pues todavía más. Gracias, Dani. ¿Qué tal has pasado las fiestas? Pues la verdad es que bien. No nos podemos quejar. Las fiestas siempre son familiares, son amigos, es alegría. Es gastar dinero, también hay que decirlo, es comer mucho, es ganar unos kilos, pero bueno, tenemos todo 2024 para intentar rebajar estos kilos, o como mínimo en verano, para poder ir a la playa sin menos problemas. Está bien. ¿Cómo está la actualidad portuaria marítima de nuestro país, Dani? Pues mira, yo, si me permite, esta semana querría destacar, por encima de todo, pues 3 informaciones que son relevantes, sobre todo en el aspecto más económico, diríamos, del funcionamiento de los puertos y de las compañías marítimas españolas. La primera es que recientemente el Gobierno ha impulsado la tercera selección del
que llaman ecoincentivo para el sector marítimo, que tiene una dotación de 20 millones de euros. Este ecoincentivo lo que permitirá será que los cargadores, los transportistas, sobre todo por camión, puedan optar a recibir una serie de ayudas para quitar los camiones de la carretera, es decir, poder introducirlos dentro de los buques de los buques mercantes, con lo que esto conlleva de descarbonización y de liberación también de las carreteras españolas y bueno, de todo el continente, porque sobre todo esto está pensado en las rutas que son entre España, entre los puertos españoles y los puertos italianos, por ejemplo, los puertos franceses, etcétera. Después hay otra segunda noticia que hemos publicado en Nature esta semana, que vuelve a hacer referencia a un tema que ya habíamos hablado, que es la gobernanza en los puertos, que ya digo que habíamos hecho referencia en alguna ocasión. En este caso, hemos rescatado en Nature un informe que es del año 2015, pero que está en plena actualidad, que había elaborado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, que se llama FEDEA, y que es una entidad que, no, si bien forma parte de la patronal COE, es, digamos, una entidad muy cercana a ellos. Y entre las conclusiones de ese informe, que ya te digo está todavía muy vigente, está el cuestionamiento del exceso de autoridades portuarias, que es un tema que ya habíamos comentado en alguna ocasión. ¿Por qué el exceso de autoridades portuarias? Mira, hay 28 autoridades portuarias en España de interés general, 28 autoridades portuarias que tienen 46 puertos de interés general. Claro, de todas estas autoridades portuarias, para que nos hagamos a la idea, los oyentes se puedan hacer la idea, solo 10 de ellas mueven el 80% aproximadamente del total de las mercancías y el resto, las 18 restantes, mueven el 20%. Y si acotáramos la búsqueda, digamos, al tráfico de contenedores, que es uno de los más relevantes, solo 3 de estas autoridades portuarias, que son Valencia, Algeciras y Barcelona, tienen un 75% de este tráfico de contenedores, mientras que las 25 restantes es el 25% restante. Es un problema que FEDEA ya vio en su momento, ya te digo, en el año 2015, hace casi 10 años, y que está todavía muy vigente, sobre todo teniendo en cuenta que en otros países del entorno, sobre todo en Francia y en Italia, han reducido el número de autoridades portuarias y lo han puesto, por ejemplo, en fachadas marítimas, que es lo que yo entiendo que se tendría que hacer también aquí en España. Oye, Dani, desde Nature Global, ¿cómo veis el tema de los contenedores? Que quiero preguntarte, ¿normalmente suelen perderse en la mar muchos contenedores o es muy poco porcentaje? No, el porcentaje es mínimo. El porcentaje realmente es muy, muy bajo, porque sí que es cierto que hay accidentes cada año de contenedores, pero claro, para eso están los ingenieros navales, que son realmente los artífices de que estos grandes buques, que claro, piensa que hay buques portacontenedores que son capaces de llevar hasta 24.000 contenedores, que es una verdadera borrada. Estamos hablando de buques de cerca de 400 metros de eslora, con una manga impresionante, son buques que están muy bien preparados para no perder. Sí que es verdad que cada año ha habido accidentes marítimos y todo eso también se tienen que encargar pues los seguros, los P&I, etcétera, etcétera. Pero está todo muy bien reglamentado y, por suerte, para el transporte marítimo general son muy pocos los incidentes con la cantidad de buques que se mueven día a día. Dani, ¿está afectando mucho el tema del Mar Rojo? Está afectando en cuanto a los costes para los usuarios. Las grandes navieras, sobre todo de portacontenedores, o las grandes navieras que se encargan del transporte de energéticos, han llegado de alguna manera, bajo la manga, por decirlo así, a acuerdo con la tribu de los Houthis, con la etnia Houthi, que es la que está atacando a los buques. Claro, el problema está en que de momento las compañías que han querido, en lugar de hacer el canal de Suez, pasar por Sudáfrica, pasar por el Cabo de Nueva Esperanza, pues tardan 15 días más, por lo tanto los costes también se incrementan. Y también se incrementa, pues lógicamente, pues toda la contaminación marítima. Pero yo creo que a mucho tardar en el mes de febrero este tema estará totalmente solucionado. Ah, qué bien. Qué bien, eso es una noticia súper positiva. Pues sí. Dani, ¿cuál es el puerto más importante en Europa y en España del tema de carga de la marina mercante? En Europa, sin duda, Rotterdam.
Rotterdam, sigue siendo. sí, pero con mucha distancia sobre el resto de puertos. Los puertos del norte de Europa generalmente son los que tienen más potencia. También es verdad que lo son por el sistema de gobernanza que comentábamos antes. Entonces, en este caso está en Rotterdam, está en Bremen, está Hamburgo, está Amberes, son puertos muy grandes. Y aquí en España podríamos dividirlo en 3 puertos. Está el que más tonelaje de mercancías mueve, que sería Algeciras. Algeciras, sí, ¿eh? Algeciras es el que más mercancía mueve, Caramba. también con una diferencia bastante importante sobre el resto. ¿Y por qué? ¿Es por su situación o por qué? Sí, sin duda por la ubicación que tiene y porque es un puerto generalmente de transbordo de mercancías, de contenedores, pero también es un puerto muy dedicado al tema de la energía. En segundo lugar estaría Valencia, en número de toneladas movidas al año, pero también Valencia, teniendo en cuenta que es el principal puerto del Mediterráneo en movimiento de contenedores. Y después el tercero en lista, en el número de mercancías movidas, es Barcelona. Lo que pasa es que Barcelona es, asimismo, el puerto que, por regla general, genera mayor impacto económico a las arcas de españolas. Porque es un puerto de menos transbordo que el que pueda ser Algeciras o Valencia, y porque las mercancías que se mueven desde el puerto de Barcelona pues tienen mayor impacto económico también. Te hablo por regla general, cada año va cambiando esto. No, claro, pero fíjate, me ha sorprendido que el primero sea Algeciras, el segundo Valencia y tercero Barcelona. Yo los hubiese clasificado justo al revés, pero es bueno hablar con expertos como tú para conocer lo que es la realidad. Dani Molero, desde Naucher Global, muchísimas gracias. Muchas de nada, y un placer como siempre hablar con vosotros, Jesús. Gracias, Dani, hasta luego. Un abrazo fuerte. Navegamos unidos, la gran familia de la mar. Estás escuchando Onda Pesquera con Jesús Ferreiro, aquí en Radio España. Estamos cerca ya de finalizar nuestra singladura de hoy y escuchamos, con la atención de siempre, al capitán de navío Eduardo Bernal en su espacio Necesitas la mar, te enseña. Hoy nos habla de el nacimiento de las fragatas. Necesitas la mar, te enseña. Hoy hablaremos de el nacimiento de las fragatas, extraído y adaptado de la obra Las expediciones científicas españolas del siglo XVIII, autor Agustín Rodríguez González. Un tópico divulgado de la historia de España es la creencia generalizada de que los españoles apenas han contribuido al progreso de las ciencias y técnicas mundiales. Capítulo poco conocido de la historia del diseño naval español es el referido al origen de esos buques de tan bonita estampa llamados fragatas de vela. Y buena pista sobre ese origen es el parecido de la palabra española con las utilizadas para designarlas en idiomas como el inglés, el francés y otros. Parece que la palabra original era griega, afracta o sin cubierta, referida a las más pequeñas embarcaciones de la familia de la galera, con apenas una docena de remos por banda, una treintena de marineros, que eran los que remaban pues no había forzados, y otros tantos soldados si iban armadas en guerra. En suma, poco más que unos grandes botes a remos con 1 o 2 palos de velas latinas y dotados con 1 o 2 cañones a proa pequeños. Más de una cuarentena de ellas lucharon en Lepanto, apoyando a las galeras y cubriendo los huecos en su formación. También años después sirvieron como pequeños corsarios en el Mediterráneo. A comienzos del XVI existían 2 tipos básicos de buques susceptibles de ser utilizables para la guerra. Un tipo eran las galeras, desaconsejables en el Atlántico por su escasa capacidad de víveres y aguada, lo que limitaba su autonomía en grandes navegaciones, además de exponer a la dotación a un clima mucho más duro que el Mediterráneo, que implicaba además el peligro de quebranto de sus finos y frágiles cascos en aguas mucho más tempestuosas. El otro tipo eran las naos y carracas, que podían resolver satisfactoriamente esos desafíos, llevar muchos más cañones y tenían los costados más altos para dificultar el abordaje. Sin embargo, aquellos veleros muy aptos para la carga y grandes navegaciones no lo eran contra los posibles enemigos que encontraban en el Atlántico, que eran ágiles y rápidos corsarios, primero franceses y luego holandeses e ingleses, por este orden cronológico. Por ello,
Capacitados marinos empezaron a buscar una respuesta a este reto, entre ellos Álvaro de Bazán el Viejo y Pedro Menéndez de Avilés, tratando de conciliar las ventajas respectivas de las ágiles galeras y las robustas naos. De esos experimentos nacieron los galeones y las galeazas. Así, Menéndez de Avilés diseñó los llamados 12 apóstoles, los buques que escoltaban a las flotas de Indias. La solución era hacer naos de cascos más finos para incrementar su velocidad y agilidad en maniobra y dotarles de una propulsión auxiliar a remos, esta para facilitar maniobras y viradas y no depender en momentos cruciales del viento reinante. Pero pese a repetidos ensayos, subsistía el problema de aunar en el mismo barco remos y cañones, pues para su mejor rendimiento los remos debían de ir lo más abajo posible de la línea de flotación, y por motivos de reparto de pesos y estabilidad, ese mismo lugar debía estar reservado a los cañones más pesados. En suma, conciliar en el mismo buque remos y cañones era muy problemático con la técnica de la época. A los trabajos de Bazán el Viejo siguieron los de sus hijos, el gran Álvaro de Bazán y su hermano don Alonso. Al final se comprobó que lo que era casi imposible de lograr en grandes naos era mucho más factible en buques más pequeños, y así fueron naciendo los galeoncetes, galizabras o finalmente las fragatas, por analogía con las embarcaciones menores que acompañaban a las galeras. El modelo no tardó en ser imitado por Holanda, Francia e Inglaterra, generalizándose el tipo y adoptando en su idioma el nombre original. Las fragatas crecieron en tamaño y potencia en el siglo XVII, con las primeras de 200 toneladas y unas 12 a 20 piezas ligeras de artillería, hasta las grandes fragatas de fines del XVIII equiparables a navíos pequeños. La propulsión auxiliar a remos continuó hasta mediados del XVIII, hasta prescindir de ella, pero en ocasiones se necesitaba remolque por los botes de remos. En el siglo XIX la propulsión a vapor supuso una solución más adecuada. Frente a esa falsa creencia sobre la poca aportación española a la ciencia y la técnica, no debían de ser tan defectuosos los buques españoles cuando entre 1492 y 1522 consiguieron la doble hazaña de descubrir y explorar un nuevo continente y dar la primera vuelta al mundo, todo ello en 30 años, gesta de navegación no igualada hasta la fecha. En comparación, la tan celebrada Vuelta al Mundo de Francis Drake culminó nada menos que 58 años después, siguiendo cartografía y derroteros españoles, incluso secuestrando pilotos españoles y portugueses para forzarles mediante torturas a facilitar información para su navegación. Y todo ello cuando desde 1565, 15 años antes, el galeón de Manila, el gran logro de Andrés de Urdaneta, unía anualmente las Filipinas y los puertos del Imperio Chino con América y España. Capitán de navío Eduardo Bernal González Villegas, Instituto de Historia y Cultura Naval, Onda Pesquera de Radio España. Bueno, pues como cada lunes, si damos apenas cuenta, estamos finalizando nuestra singladura de hoy. Llevamos ya 6.284 programas y seguimos luchando por nuestra buena gente de la mar, tal y como lo venimos haciendo desde el primer día. Volveremos dentro de una semana para, de nuevo, navegar durante 1 hora y un poquito más con todos vosotros a bordo. Gracias por formar parte de nuestras vidas. Toda esta singladura ha sido posible realizarla gracias al excelente trabajo de Begoña Merino y a la supervisión de Jorge Álvarez. Hemos transmitido con la colaboración de la Fundación Titanic y lo hemos hecho, como cada día, a través de Radio España, la emisora número 1 de la radiodifusión española. Esto es la radio de la mar. Esto es Onda Pesquera. 2022, Premio Internacional AXA de Periodismo. 2023, Premio Cepesca de Periodismo. 2024, Premio Nacional de Radio, otorgado por la Academia Española de la Radio. Gracias, amigos. Gracias, y a todos vosotros, repito, a todos, enhorabuena. De frente, Onda Pesquera. Al temporal, navegar.
hacer